un pueblo que camina en la historia de la redención por senderos, valles y montañas diferentes, descubrimos que Dios nos llama con su amor y nos cubre con su gracia inmerecida. Hoy, el Señor te invita a oír su voz, su palabra. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Hola, muy buenos días, bienvenidos a nuestro devocional en casa, un tiempo para orar y meditar en la palabra de Dios. Mi nombre es Kelly María Rojas y tengo el privilegio de compartir con ustedes el devocional en este día. Nos puedes escribir desde donde nos ves, también tus motivos de oración las puedes escribir aquí en nuestra caja de comentarios y suscribirte al canal dando clic aquí en la campanita. El texto para hoy de nuestra historia memorable se encuentra en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículos del 6 al 39. Y vamos a leer algunos versículos de este pasaje para entrar en contexto. Durante la guerra entre familias de Saúl y David, Abner fue consolidando su posición en el reino de Saúl, aunque Isboset le reclamó a Abner el haberse acostado con Rispa, hija de Ayá, que había sido concubina de Saúl. A Abner le molestó mucho el reclamo, así que replicó: ¿acaso soy un perro de Judá? Hasta el día de hoy me he mantenido fiel a la familia de tu padre, Saúl, incluso a sus parientes y amigos, y conste que no te he entregado en manos de David, y ahora me sales con que he cometido una falta con esa mujer. Que Dios me castigue y sin piedad si ahora yo no procedo con David conforme a lo que el Señor le juró. Voy a quitarle el reino a la familia de Saúl y a establecer el trono de David sobre Israel y Judá desde Dan hasta Berseba. En cuanto Joab salió de hablar con David, envió mensajeros tras Abner, los cuales lo hicieron volver del pozo de Sira, pero de esto Joab no le dijo nada a David. Cuando Abner regresó a Hebrón, Joab lo llevó aparte a la entrada de la ciudad, como para hablar con él en privado. Pero resulta que allí lo apuñaló en el vientre y Abner murió. Así Joab se vengó de la muerte de su hermano Asael. Este fue el versículo 26. Quiero contarles esta historia de una manera breve, donde nuestro protagonista es Abner. Se relata que fue el comandante militar más importante durante el reinado del rey Saúl y perteneció a la familia real, siendo primo pariente de Saúl. Resulta que cuando cae el reinado de Saúl, Abner se coloca a Isboset como rey de Israel. Y Abner fue puesto para dirigir el ejército de Isboset, que enfrentaba al ejército de David. Este pasaje no se relata que Abner mató a Asael, hermano de Joab. Esto lo vemos en el capítulo 2 de este libro. En nuestra historia memorable de hoy, resulta que este Isboset acusa a Abner de haber tenido relaciones con una concubina de él, pero resulta que no era una concubina de Isboset, era de su padre Saúl. Y esto posiblemente significaría que Abner tenía alguna intención, algún pensamiento de usurpar el trono de Isboset. Pero sucede que ante esta acusación Abner estaba muy disgustado, así que ayudó a David a convertirse en el rey de Israel. Entonces David aceptó con mucho gusto este apoyo de Abner y hasta le dijo que aceptaba su ayuda si le devolvía a Mical, su esposa, que a causa de la guerra con Saúl, pues la tuvo que devolver, se tuvo que volver para la casa de su padre Saúl. Y asimismo decidió hacerlo también comandante de su ejército, puesto que esto le ayudaría a unificar el reino. Asimismo, cierto, en el mismo tiempo, Joab estaba muy disgustado con esta decisión de David y además de perder su cargo, quería vengarse de la muerte de su hermano Asael, como lo dije anteriormente. Resulta que Joab envió mensajeros a Abner, haciendo que se fuera a Hebrón, una de las ciudades de refugio donde estaba David, y saliendo del palacio donde se había reunido con David, salió y sin saber lo que pasó, pues le tendieron una trampa. Resulta que Joab le tendió esa trampa en ese momento y en vez de hablar con él, lo que hizo fue que lo mató.
David, al saber lo que sucedió en ese momento, se impactó terriblemente y extremadamente sintió dolor en su corazón y le hizo un funeral digno de un príncipe. Más adelante, en los versículos últimos de esta historia memorable, dice que se describe el lamento de David por esto sucedido. Y en cuanto a Joab, pues David no quería castigarlo por lo que le hizo a Abner, pero este asesinato no se quedaría sin castigo. David no lo mató, pero esperó en la venganza de Dios, que la venganza era precisamente el Señor y que fuera él mismo quien hiciera justicia. Incluso David lanzó fuertes maldiciones sobre Joab y la casa de su padre. Les decía que por causa de esto, pues que sobre la casa de Joab hubiera hambre, hubiera muertes horribles, donde hubiera también enfermedades como la lepra y otro tipo de cosas más terribles. Entonces, para entrar en detalles en nuestra historia memorable, Abner se convierte en un hombre de importancia para el ejército de David. Y esto sucedió cuando perdió el trono y se aprovechó de una discusión con Isboset por causa de su pecado. El pecado de Isboset, haberse acostado con la concubina y otras cosas más que sucedieron. Y viene y se alía con David. Eso también lo hizo para intentar salvar su vida, porque él lo estaba persiguiendo. ¿Quién lo estaba persiguiendo? Lo estaba persiguiendo Joab. En ese tiempo Abner estaba prácticamente vendiendo su vida al mejor postor por su ambición y por su pecado, viviendo de acuerdo a sus deseos, no se da cuenta que es lo correcto, por eso sigue encaminando su vida hacia decisiones erradas y cada vez más va yendo a tomar muy malas decisiones. Vemos que Abner tiene toda una influencia para lo inmoral y para hacer todo lo que está mal. No aceptó su pecado porque su corazón estaba tan cegado por él. Más adelante vemos cómo Abner paga con su propia vida estas decisiones. Y esto le pasa a todas las personas que no admiten su pecado, que no lo reconocen, que se enojan cuando los confrontan. Y asimismo, Abner no reconoció su culpabilidad. Hay personas que en estas situaciones de pecado se venden hasta el mejor postor, se van a lugares donde salen de lugares donde salen mal y se van a donde más los aplaudan, donde más les ayuden, donde más los acepten, donde más los hagan sentir bien y los hagan sentir más que todo importantes. Y esto es muy peligroso para el corazón. Incluso dice la palabra que tenía más influencia que el rey, porque dice la escritura que hasta Isboset le tenía miedo. Los grandes problemas de las naciones, aún de las relaciones, noviazgos, matrimonios, familias y los negocios son causados por divisiones internas, por pecados de ambición y de inmoralidad y de tomar decisiones que con una cuota de poder que se nos da, ¿cierto? Intereses propios que nos llevan a cometer más y más errores que tarde que temprano nos llevan a unas malas consecuencias. Abner perdió una batalla muy grande en lo interno y a veces los hijos de Dios, los líderes influyentes, los que son cabezas en las instituciones, llámese iglesia, trabajo, matrimonio, pierden la batalla dentro de sí mismos, procurando más bien rivalidades, procurando el pecado. Perdemos la batalla cuando predicamos lo correcto y queremos hacer que otros hagan precisamente lo correcto. En nuestro interior y en nuestra vida íntima hacemos totalmente lo contrario y es allí donde perdemos la batalla. Y ahora, ¿con qué batallas en lo secreto estás luchando y estás peleando en este momento de esas íntimas donde nadie te ve? Donde a veces pensamos que en el orgullo o en el poder o en ejercer autoridad y que no podemos. Y también hay otras luchas internas que solo tú y yo lo sabemos. Tómate un tiempo para meditar en esta pregunta y después de la siguiente canción empezaremos a desarrollar nuestro acróstico casa. Sé, Señor,
que yo he pecado, mas hoy me acerco, humillado necesito tu gracia sobre mí. Solo tú puedes levantarme y del polvo santificarme. No quiero volver a caer. Señor, dame fuerzas. El enemigo me quiere hacer presa. Sin tu ayuda mis lágrimas no encuentran respuesta. Señor, dame fuerzas. Quiero que veas en mí la certeza de vivir una vida en pureza y no te ofenda. Y siguiendo otro aparte de nuestra historia memorable de hoy, imagínense que Mical tuvo que desligarse de su otro esposo porque David la había mandado a buscar, según su petición a Abner. Y no la mandó a buscar porque quizás la amara mucho o porque de pronto tuviera un interés muy tierno con ella, quizás la extrañaba, sino que más bien tenía un interés político, porque esto le ayudaría a consolidar más su reino. Cuando nuestras decisiones son erróneas y siguen nuestros intereses personales, siempre vamos a dejar corazones muy lastimados en el camino. Las decisiones que yo quiero que echemos un vistazo, una mirada a Mical, a David y a Saúl y también a Abner. Esta mirada es hacia lo que pasó con las decisiones que ellos tomaron. Las decisiones de ellos dejaron muchas personas muertas, familias destrozadas, corazones destrozados. Esto me lleva a pensar que el corazón debe de ser atendido, cuidado. Por eso, tú que escuchas en este día, guarda tu corazón, y no solo el tuyo, sino también el corazón de los demás. Este espacio de confesión reconocemos nuestras realidades, nuestras bajezas y la necesidad de Dios para recibir su perdón y podernos acoger a su gracia, y además confesar en qué condición está ese corazón donde guardamos los deseos más profundos y donde las luchas reposan en el día a día. Así que oremos así. Padre Celestial, en esta noche nos dirigimos delante de ti, mi Señor, porque sabemos que solo en ti, Señor, puede reposar nuestra alma. Solo en ti tenemos, Señor, redención de nuestro pecado. Oh Dios, y podemos obtener la gracia y el oportuno socorro. Padre, confesamos que hemos, Señor, tomado muy malas decisiones, Señor, porque hemos seguido los deseos perversos de nuestro corazón. Padre Santo, el pecado ha permeado, Señor, nuestro corazón, y por eso las luchas internas que tenemos, Señor, a veces son tan difíciles de manejar. A veces, Señor, ni dormimos y eso nos roba la paz. Nos ha robado esa paz, Señor, que cada día debemos, Señor, pedir, Señor, delante de ti. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Tu palabra dice que no se turbe tu corazón ni tenga miedo. Padre, tenemos un Dios a quien podemos abogar, a quien podemos pedir socorro y auxilio. Sé tú, Señor, nuestro socorro y nuestro auxilio en este día, en medio de toda esta turbación. Si tú te sientes turbado en esta mañana, confiésale al Señor cuáles han sido tus luchas, esas luchas internas que solo tú y yo conocemos, que están allí. Pónselas en esta mañana delante del Señor, porque si lo exponemos, será más fácil que nuestro corazón se abra y será más fácil poderle confesar al Señor lo que pasa realmente allí. Lo exponemos, Señor, así en esta mañana y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Sé, Señor, que yo he pecado, mas hoy me
acerco, humillado necesito tu gracia sobre mí. Solo tú puedes levantarme y del polvo santificarme. No quiero volver a caer. Señor, dame fuerzas. El enemigo me quiere hacer presa. Sin tu ayuda mis lágrimas no encuentran respuesta. Señor, dame fuerzas. Quiero que veas en mí la certeza de vivir una vida en pureza y no te ofenda. Un aspecto para resaltar en la historia de hoy es que hablamos de una ciudad, la ciudad de Hebrón, donde precisamente estaba allí reunido Abner con David. Esta ciudad donde estaba protegido Abner antes de ser asesinado era una de las 6 ciudades llamadas ciudades de refugio, donde todo aquel que llegaba a esta ciudad quedaba protegido de la muerte y del juicio humano, y recibía un justo juicio también. En la actualidad se suele ver en las calles de nuestras ciudades un actuar con justicia propia, ejerciendo todo tipo de violencia contra el otro. Sin otorgar justicia, asumimos ser jueces ante situaciones que solo Dios conoce. Con esto quiero resaltar uno de los atributos de Dios, es que Dios es un Dios justo, que hace justicia por nosotros y no nos deja expuestos ni avergonzados ante quienes nos oprimen y nos vituperan constantemente, o quienes están allí solamente para hacer eso, juzgarnos y vituperarnos. La palabra del Señor precisamente en Salmos capítulo 27, versículos del 5 al 11 nos recuerda lo siguiente: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Entonces David elevó una voz de clamor y justicia por la muerte de Abner y dejó en las manos de Dios todo lo que sucedería con la vida de Joab. Por eso, en este punto del devocional, vamos adorando, reconociendo el amor y la misericordia de Dios, y le adoramos por esa gracia inmerecida que tiene cada día para con cada uno de nosotros. Así que oremos. Padre Santo, gracias porque tenemos un Dios justo. La Biblia, Señor, nos habla de tu justicia, de tu gran amor, Señor, de tu gran redención, Dios, que cuando aún estábamos, Señor, estamos muertos en nuestros delitos y pecados, tú viniste, Señor, a darnos esta maravillosa noticia, Señor, Padre, a mostrarnos este plan de redención maravilloso para que seamos salvos, Señor, salvos por gracia. Tu gracia, Señor, se derramó, Señor, sobre ti. Gracias, Señor, porque la copa de tu ira, Señor Jesús, oh Dios, toda esa copa de ira fue derramada sobre ti, oh Dios, y solamente, Señor, a través de este sacrificio tuyo en la cruz, nosotros podemos venir, Señor, a obtener perdón de nuestro pecado y clamar a un Dios justo, a un Dios que todo lo puede, Señor, a quien podemos abogar. Tú eres nuestro abogado, Señor, por eso te adoramos, por esa grandeza tuya, porque tú eres todo para nosotros, Señor. Y en esta mañana, Señor, en este devocional, queremos acudir a tu justicia, Señor. Queremos acudir, Señor Jesús, a esa paz que solo tú das, Señor, a través de la oración, cuando clamamos, cuando pedimos por justicia. Si tienes algo allí donde tú quieres pedir y clamar justicia en esta mañana por alguna situación que tengas, ora al Señor. Ora al Señor, coloca tu petición donde clamas por justicia aquí en la caja de comentarios y estaremos orando
Padre, gracias porque tú escucharás cada una de estas peticiones, Señor. Quedan, Señor, delante de ti en el altar, oh Dios, en el altar, confiados en que tú obrarás un milagro. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Sé, Señor, que yo he pecado, mas hoy me acerco, humillado, necesito tu gracia sobre mí. Solo tú puedes levantarme y del polvo santificarme. No quiero volver a caer. Señor, dame fuerzas, el enemigo me quiere hacer presa. Sin tu ayuda mis lágrimas no encuentran respuesta. Señor, dame fuerzas, quiero que veas en mí la certeza de vivir una vida en pureza y no te ofenda. Y en este segmento, el rey David entonces, después de escuchar lo terrible que le pasó a Abner, lanzó una maldición sobre todo aquel que estuvo involucrado en su muerte. Lanzó maldiciones sobre la casa de Joab y de su padre. ¿Cuáles fueron estas maldiciones? Que sufrieran de flujo, que padecieran de lepra, que vivieran en la extrema pobreza y también que murieran terriblemente en situaciones muy, muy funestas, porque fue algo injusto lo que pasó con Abner, lo que Joab hizo. Además, Joab violó un principio muy, muy delicado en la palabra y un mandamiento claro: no matarás. Esto lo vemos en el libro de Éxodo capítulo 20 versículo 13 y Deuteronomio capítulo 5 verso 17. Lo dice muy claro: no matarás. Y me llama la atención que en estos versículos aparece ahí de primera, es como la idea principal, la frase principal de todo el verso. Y aquí veo que se le da un grado de importancia muy, muy grande, que me lleva a pensar que el asesinato es uno de los pecados que nos lleva a unas consecuencias muy, muy terribles para el ser humano, las más terribles. Cabe resaltar que el asesinar a una persona o quitarle la vida a un ser humano no es la única forma de violencia que existe. Hay otras formas de violencia como el asesinato verbal. Las palabras matan, y matamos a quienes, matamos a nuestros seres queridos, a los que más amamos, cuando los desacreditamos, cuando los denigramos como personas, palabras que lastiman su corazón, palabras que lanzamos y son como dagas, como esa espada que atravesó a Abner. Se matan ilusiones también, y que al igual que nosotros lo hacemos con lo que les hacemos a ellos, va a ser una cadena. Igualmente ellos lo van a hacer con otras personas por nuestras palabras asesinas. Eso se queda grabado en la mente de estas personas. Y mientras oraba haciendo este devocional, el Señor me llevaba a pensar en cuántas palabras he lanzado en mi vida que han destruido a otro, y caí en tremendo quebrantamiento. Y le decía al Señor que todo eso ha venido de mi orgullo y a veces de anhelos de venganza que traen como consecuencia más adelante la muerte de los sentimientos de esas personas hacia uno. Y eso trae de igual manera más dolor y más venganza. También imagínate cuando exponemos al otro, cuando lo insultamos o cuando lo ofendemos, cuando lo dejamos en ridículo, sin tener ningún tipo de consideración ni compasión con ellos, porque a veces luchamos en nuestro interior con tanto orgullo, con tanta rabia y con otras cosas, que todo eso lo sacamos
y lo que hacemos es dejarlo ahí en la mesa y que otros lo reciban y lo lanzamos, y todo eso ha causado funestos sentimientos en los demás. Y creo que esto es un momento para que oremos también por los que sufren persecución. En este momento, si tú estás sufriendo persecución por la violencia en donde vives, en el lugar donde te encuentras, la política en nuestro país, por la misma violencia también en las iglesias, que también nos vemos como involucrados en tantas situaciones entre hermanos que han provocado violencia, necesidades físicas, emocionales, en general para cada familia y para cada persona las situaciones son diferentes. Y oremos para que la violencia en nuestras familias se acabe, la violencia en nuestros hogares, que han abrazado la fe y que hemos abrazado a Cristo, se acabe la violencia, porque todavía existe esa violencia tácitamente. Unos lo expresan demasiado, otros las tienen allí, y en cualquier momento de un momento álgido, un momento donde ya la copa se rebosa, donde la última gota del vaso se derrama, es donde explota todo esto. Y vamos a orar al Señor. Padre, en esta mañana, gracias por escuchar nuestra oración. Señor, hoy pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, y perdón porque esas luchas internas, Señor, que se anidan ahí en nuestro corazón, pero también están ahí en nuestra mente, Señor, sean llevadas, Señor, a la cruz de Cristo. Padre, suplicamos, Señor, por los que están en este momento sufriendo persecución, por los que están luchando, Señor, con la violencia interna que tienen, oh Dios, y que han dañado a sus propias familias, Señor, corazones heridos, corazones destrozados, corazones llenos de ambición, Señor, que han, Señor, replicado esta violencia, Señor, de generación tras generación, Padre, y que ahora en los hogares se sufre esta violencia, Señor, y con más tristeza, Señor, en las cabezas, como el papá o como la mamá que ha sido madre de familia. Señor, la violencia aún entre hermanos. Señor, en la violencia que hay, Señor Jesús, aún en nuestra forma de hablar y de dirigirnos a esas personas que amamos. Padre, oramos por la violencia política que sufre nuestro país, Señor, porque aún, Dios, todo eso se ha permeado en nuestra iglesia. Ha permeado, Señor, el lugar donde nos congregamos. Ha permeado el corazón de los cristianos, de los hijos de Dios. Padre, líbranos de toda esta violencia, Señor, de todo el orgullo y la maldad, Señor, que puedas, Señor, encontrar en nosotros, Padre. Dice Deuteronomio: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Que esa sea nuestra oración, Señor. Oramos en general por cada familia, Señor, que está escuchando, Señor, en esta mañana este devocional. Padre, y cualquier forma de violencia que se esté presentando en la familia de Cristo, Señor, Padre, lo llevamos cautivos, Señor, Dios, a la cruz. Que puedan ser solucionadas todas estas situaciones en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Siendo yo un gran pecador, extraviado en el error, incapaz fui de quitar la culpa que cargaba mi corazón. Hacia quién puede medir, tu amor no tiene un igual. Cuando perdido estaba yo, viniste a mi encuentro, mi Salvador. Fue tu gracia que mi vida renovó, fue tu gracia que mi deuda canceló, fue tu gracia que de muerte me llevó.
observar una vez más esta historia memorable del día de hoy y en medio de toda esta tensión que provocó la muerte de Abner, lo que provocó en el corazón de muchos, David sintió de parte de Dios declararse un hombre débil, aunque era un rey ungido. Cuando se ve un rey ungido en esas épocas de reinado donde el rey se muestre débil, decaído, ¿cierto? Donde confiese algo que haya hecho. Lo lindo es que podemos ver a David como un humano que tiene virtudes, tiene debilidades y temores. Supo confesar su debilidad ante el pueblo y esto era muy bueno porque esto es una cualidad que nos debería caracterizar a todos los que somos líderes, a los que son cabezas en alguna institución. Y esto también debe caracterizar aún más a las personas que vivimos humilladas ante el Señor, que reconocemos nuestra pequeñez y que reconocemos la grandeza del Señor en nuestras vidas. Debemos de ser personas también capaces de arrepentirnos cuando caemos, capaz de analizarnos a nosotros mismos de una manera honesta, responsable en cada situación, dispuestos a tomar la responsabilidad que el Señor nos ha dado para la vida, para vivir esta vida. David no justificó de ninguna manera el accionar de Joab, eso era un pecado, pero obró con justicia y con el ánimo de hacerle entender al pueblo que todo esto que pasó, toda esta situación con Abner trajo consecuencias funestas. Así que oremos pensando en esto, dándole gracias al Señor, porque Él hace obras maravillosas, aun cuando nuestro corazón está así turbado y tenemos nuestras luchas, podemos mirarlo a Él y sentir que Él nos cambia, que Él nos transforma, que hay un hálito de vida que vuelve a nosotros cuando nos humillamos delante de Él. Padre, y te damos gracias, Señor. Es un momento de gratitud, Dios, donde podemos ver, oh Dios, que al final de todo, Dios, tú tienes el control, al final de situaciones de afrentas tan difíciles, Señor, situaciones tan funestas como lo que sucedió, Señor, con Abner y su muerte y todo lo que provocó también, Señor, su pecado. Tú tienes una mirada de misericordia. Padre, queremos en esta mañana darte gracias porque tú eres el que pone en nosotros así el querer como el hacer por tu buena voluntad. Tú eres el que pone en nosotros ese deseo de humillarnos, Dios, de ponernos en paz contigo. Tu palabra dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Que esa sea nuestra oración en este día, Señor. Damos gracias, Señor, porque hemos puesto, Señor, todas nuestras luchas, todas nuestras dificultades y todo lo que está aquí, Señor, en el corazón, en la mente, Señor, lo que nos turba, Señor, lo que no nos deja realmente ser como esto que hizo David, hacer lo que hizo David, Señor, al final. Y te damos muchas gracias, Señor, por esto, porque sé que lo harás, Señor. Tú estás obrando y sé que obrarás. Gracias, Señor. Bueno, mis hermanos, damos gracias al Señor por haber llegado hasta aquí, por habernos traído hasta este tiempo del devocionar. Gracias por llegar conmigo hasta este momento y nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa.